Detractores y defensores, la controversia con la legalización del cannabis está servida. Mientras en algunos lugares ya está legalizada, en otros existen planes para poner en marcha dicha legalización, tanto para uso medicinal como recreativo. Analizaremos las ventajas y desventajas que esto puede suponer. Según la Clínica Mayo, la marihuana medicinal es un término que designa los derivados de la planta Cannabis sativa, que se usan para aliviar los síntomas causados por determinadas afecciones médicas. La marihuana medicinal también se conoce como cannabis medicinal. La cannabis sativa contiene muchos compuestos activos. Los más conocidos son el delta-9 tetrahidrocannabinol, THC, y el cannabidiol, CBD. El THC es el ingrediente principal de la marihuana que provoca el efecto subidón. Los estudios con cannabis tienen ciertas limitaciones, por no ser una sustancia legal y porque, sobre todo, al no ser patentable, las farmacéuticas no suelen estar interesadas en hacer grandes ensayos clínicos. Hasta ahora existe evidencia para 5 indicaciones. Inhibición de náuseas y vómitos en pacientes de cáncer, aumento de apetito y atenuación de pérdida de peso, sobre todo para enfermos de cáncer y sida, inhibición de dolor, especialmente crónico, ya sea neuropático o de tipo oncológico, migrañas o postoperatorios. Inhibición de rigidez muscular, lo que puede tener utilidad en esclerosis, y acción inhibidora de convulsiones en epilepsias refractarias a otros tratamientos. En algunos países de Europa ya se contaba con legislaciones aplicadas al uso medicinal, pero existen planes para aplicar su uso recreativo. A la cabeza, el plan de Alemania para legalizar el cannabis podría contagiar a toda Europa. Aunque el primer país europeo en dar el paso y legalizar la marihuana con fines recreativos será Alemania, el continente europeo cuenta con un gran número de legislaciones que ya permiten su uso médico legal de forma amplia. Destacan Portugal, Irlanda, Reino Unido, Holanda, Polonia, Italia o República Checa, además de los países nórdicos. Países Bajos, por su parte, está ejecutando un programa piloto para legalizar la producción, al igual que Suiza también para su comercialización. Malta, por su parte, es el único que ya ha legalizado al 100% su consumo. Un precedente importante sobre el que la industria verde podría cimentar sus bases ante la expectativa de una legalización a medio plazo. En el caso de España, el pasado lunes 27 de junio de este mismo año, se reunía la Comisión de Sanidad del Congreso, en la que estaba previsto que el PSOE y sus socios dieran el visto bueno definitivo al informe que avala la legalización del cannabis para su uso terapéutico, aunque no recreativo. Según Eduardo Satué, vicepresidente de la Sociedad Española de Farmacia Clínica, Familiar y Comunitaria, hay que eliminar el mito de que ahora la gente se va a poner a fumar marihuana. Es un tratamiento igual que los opiáceos y nadie está fumando opio por las esquinas. Aquí va a pasar lo mismo, afirma. Pues podría ser o no, o depende dónde, porque tenemos muy fresco y vigente lo que ha provocado la ambición farmacéutica en Estados Unidos, con la crisis de los opioides, a la que dediqué un vídeo específico que os dejo en la descripción y, sinceramente, sigue resultando totalmente desgarradora. Aún así, no es comparable un opiáceo al cannabis, y cada caso específico debería ser libre en su elección de qué es lo que le ayuda mejor. Pongamos el ejemplo de Juan Manuel Rodríguez Gantes, nacido en A Coruña en 1971, que se ha convertido en el primer español en hacer pública su petición oficial para cultivar marihuana para uso terapéutico. Cuenta que hace unos 17 años ingirió un antibiótico que le dio una fuerte reacción. Desde entonces arrastra un dolor neuropático abdominal que llegó a hacerle tomar 40 pastillas al día. No soy un vicioso ni un porrero, solo un enfermo que necesita la marihuana, afirma. Entretanto, Alemania sopesa las consecuencias de convertirse próximamente en el mayor mercado potencial para la venta legal de cannabis, ya que el gobierno de coalición de centro e izquierda sigue adelante con su plan de permitir la distribución controlada de la droga entre adultos. A finales de junio terminó el proceso de consulta de 5 sesiones con expertos en salud, economistas y productores de cannabis, lo que ha supuesto el pistoletazo de salida
de una carrera que pretende despejar el camino de obstáculos legales y regulatorios en los próximos 2 años. De hecho, se espera un proyecto de ley para la segunda mitad de 2022. La decisión de legalizar el cannabis para uso recreativo y unirse así a Canadá y California podría generar un impulso para cambiar la Convención de Naciones Unidas que restringe el cultivo de la planta. También ejerce presión sobre los países vecinos para que sigan los pasos de Alemania. Habrá un efecto dominó, seguro, dice Justus Haukapp, director del Instituto de la Competencia de Düsseldorf. Los países europeos que tienen un problema mucho mayor con el consumo de cannabis ilegal, como Francia, están siguiendo muy de cerca lo que está haciendo Alemania ahora mismo, explica. El país también podría cosechar unos beneficios económicos significativos. Con una demanda anual estimada de 400 toneladas de cannabis a nivel nacional, el Instituto de Haukapp prevé que Alemania ganará unos 4.700 millones de euros al año en la recaudación adicional de impuestos y el ahorro que supondrá dejar de perseguir a aquellos que consumen un porro o dos. Hay controversia y ante todo hay intereses. En primer lugar, distinguir la legalización para uso medicinal de la de uso recreativo. En el caso de España, si nos quedamos con los números, puede que todo quede en uso medicinal. ¿Por qué? España es el país de Europa donde más se sanciona, y con diferencia, el uso del cannabis, pese a que ocupa el tercer puesto en consumo, según los datos del informe de 2022 del Observatorio Europeo de las Drogas. Tal es la diferencia que en España se han impuesto el 43% de las infracciones administrativas o penales, según sea la legislación del país, cometidas en toda Europa por consumo o tenencia de marihuana. Y la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, tiene bastante que ver en ello. La estadística del Observatorio Europeo, que recoge datos de 2020 aportados por cada país, es demoledora. En ese año se registraron en España 258.379 intervenciones por uso o tenencia de cannabis, 69.926 más que en Alemania, el segundo país donde más se castigó este consumo, 5 veces más que en Turquía y casi 8 veces más que en Bélgica, tercero y cuarto respectivamente en el escalafón. El consumo o tenencia de drogas motivó más de 800.000 sanciones en sus 6 primeros años de la aplicación de la Ley Mordaza, hasta 2020, el último ejercicio del que el Ministerio de Interior ha publicado datos en sus anuarios estadísticos. Solo en ese año, la recaudación por este tipo de multas alcanzó los 62,5 millones de euros. En 2019, un año antes del comienzo de la pandemia, las sanciones por drogas ascendieron a una cuantía de 115,7 millones y en 2018 a 116,7. Recordemos las cifras estimadas para Alemania de 4.700 millones de euros al año en la recaudación adicional de impuestos. Pongamos que se recaudara en España más del doble, por exagerar mucho, 10 millones de euros. ¿Cómo comparar 10 millones con 115 o 116? ¿Qué es lo que se está recaudando por multas? ¿Podría ser este el motivo por el que solo se legalice en España el cannabis para uso terapéutico? De acuerdo con estas cifras, en torno al 70% de todas las multas que se imponen por aplicación de la Ley Mordaza tienen su origen en el consumo de drogas en espacios públicos, sobre todo de cannabis, que es la sustancia más consumida. Con estas cifras es evidente que la recaudación por multas es colosalmente superior a las que se recaudarían por impuestos de consumo. Veremos qué ocurre. Problemas aunque sea legal. En Uruguay, donde el consumo recreativo del cannabis es legal desde 2013, hay solo 25 farmacias con licencia para vender la droga y el 70% de los consumidores siguen comprando en el mercado negro. En California, que legalizó el consumo recreativo de cannabis en 2016, la industria de la marihuana legal tiene dificultades para competir con el mercado ilícito. Entretanto, Canadá ha logrado algunos avances desde la legalización en 2018, pero con una aplicación que varía de región en región entre el libre mercado y los sistemas de suministro controlados por el Estado, lo que hace difícil extraer una lección general.
En los Países Bajos, conocido por su actitud laxa hacia el consumo de hierba, pero que sigue criminalizando técnicamente el uso recreativo, la posesión y el comercio, el gobierno está realizando un experimento con un plan para una cadena de suministro cerrada y un sistema de seguimiento y localización. El objetivo es acabar con el mercado negro de los coffee shops. El sector de la marihuana sigue presionando al gobierno alemán para que grave los productos de cannabis con un máximo de 10 euros por gramo de cogollo, con un impuesto más bajo para las plantas con un contenido en tetrahidrocannabinol THC inferior. El sector asegura que un tipo de gravamen más alto daría ventaja a los traficantes, al igual que lo haría una prohibición generalizada para los anuncios de hierba estatal. Habrá que ver qué ocurre, aunque quizás la manifestación más apropiada siga siendo poder cultivar y consumir en casa para uso personal. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis?